Muchas gracias a todos por estar aquí. Vamos a empezar la mesa de debate. Todos sabemos que el fenómeno de la globalización exige que haya una incorporación, una necesidad de colaboración entre todas las entidades nacionales, supranacionales, el sector público y el sector privado. Esta colaboración, se entiende por colaboración en este sector, por toda forma de cooperación entre el sector público, dando entrada al sector empresarial, al sector privado, con el fin de obtener financiación, promover servicios, desarrollar y buscar el interés general. La Comisión Europea se ha hecho eco de esta necesidad de métodos de colaboración y en su día sometió a regulación todos estos procesos y a transposición a las legislaciones nacionales, y España se asume esa circunstancia y en la Ley del Contrato del Sector Público se incorpora la figura de los contratos de colaboración público-privada. Con esto, ¿qué pretende? ¿Cuál es el objetivo que se pretende? Pues incorporar el dinamismo y los métodos de gestión de la empresa privada en el ámbito del sector público. Y el sector público, en este caso, pues lo que aporta es un mecanismo de control, de búsqueda de garantía de que esos procesos donde se da entrada al sector público, al sector privado, perdón, pues estén tutelados por la propia administración. Y en los últimos ejercicios, en los últimos años, el sector, la industria del emprendimiento, pues es un campo de abono de este método, este mecanismo de colaboración público-privada, porque la administración pública se ha hecho eco de esta necesidad, de la necesidad de que esta nueva industria que está necesitada de mecanismos de financiación, de mecanismos de apoyo, de mecanismos de formación, que les resulta muy difícil acceder por la propia idiosincrasia de esta industria, pues encuentre el apoyo de la administración con la colaboración del sector empresarial. ¿Vale? Ya después de esta pequeña introducción, pues sí que vamos a dar paso a cada uno de los ponentes, y yo aquí sí que querría empezar por ti, Juan, con tu experiencia dentro del campo del sector público, de la administración, que es muy proactiva en este caso, que es la Junta de Andalucía. ¿Cuáles son los modelos, aunque sea de una forma muy genérica y muy concentrada, porque lo apretado del programa no lo va a exigir, o sea, con la fuerza de los ponentes del panel, pues nos podríamos llevar aquí 3 horas, pero desgraciadamente no las tenemos ninguno ni ustedes. Entonces, ¿qué mecanismo de colaboración público-privada entiendes tú o existen que se pueden poner a disposición del territorio, en este caso también de Ceuta? Bueno, pues en primer lugar, muy buenos días y agradecer que hayan querido contar conmigo, ¿no? Y dar la enhorabuena también a Karin, todos los que han organizado estas jornadas, por el éxito, ¿no? Porque todos los que hemos vivido aquí sabemos que no es fácil. Yo, si me permites, haré un minuto de spoiler, porque yo creo que mi parte aquí tiene que ser intentar convencerles a muchos de los que están aquí, que no han estado antes, de las bondades de Ceuta. Y voy a intentar contarlo así. Yo vine para un año por culpa del señor que está aquí a mi derecha y me quedé 8. Y me fui porque me hicieron consejero de Hacienda de la Junta de Andalucía para sustituir a mi compañero, que también me lió en eso. Entonces, si no hubiera seguido aquí. Lo digo para que el que tenga alguna duda no tenga ninguna. En segundo lugar, hay una parte muy importante que es la fiscalidad, de la que han hablado antes. Desde el año 1415, cuando llegan los portugueses, Ceuta tiene una fiscalidad diferencial, para que nadie les genere ninguna duda. Desde el año 1415 los comerciantes de Ceuta, cristianos, tenían una bula papal para poder comerciar con los musulmanes. Solamente lo tenían en Ceuta. Desde entonces ha habido un régimen fiscal especial, y aquí se ha hecho un régimen especial en el impuesto de la renta, en el impuesto de sociedades. Se ha mejorado con el apoyo grandísimo de Alberto, del ministro Montoro, para el tema del juego online, para el tema del transporte, para muchísimas cosas, y seguro que van a llegar más cosas. Hay que ver dónde están las necesidades. Antes hablaban de Tesla. Recuerde que si ustedes viven aquí en Ceuta, cuando compren el Tesla, no solamente no pagarán el 21% del IVA, sino que pagarán un 4%, creo que recordar, de IPSI, porque al ser un coche eléctrico, además tiene un IPSI reducido, para que se haga un poco idea de las cosas que hay, ¿no? Pero lo importante era
hablar de la colaboración público-privada y como anteriormente he visto que hay que ir muy esquemático, yo me he apuntado aquí algunas cosas, ¿no? Lo primero que preguntaban anteriormente es el talento. Pues bueno, lo primero que tienen que saber en Ceuta, pero en otros muchos sitios, pero principalmente en Ceuta, es que hay fondos públicos para formar a la gente en lo que ustedes necesiten. Es decir, no lo tienen que pagar ustedes, lo puede pagar la administración siempre y cuando ustedes les ayuden a la administración de Ceuta, aquí está José Ramón, a decirles qué perfiles harían necesarios que si los forman tendrían trabajo, porque al final ese dinero está orientado para eso. Recuerden que en España, de los 2.000 millones que hay al año, 900 se dejan sin ejecutar y hay 5.000 millones de euros acumulados. Y aquí además la ciudad autónoma dispone de recursos, ¿no? En segundo lugar, también contarles que Ceuta, en el informe de Cotec, que ha salido publicado esta semana pasada, en el tema de gacelas es la primera de España, es decir, aquellas empresas con un crecimiento exponencial, hay 6, pues son ceutíes y además Ceuta lidera. Algo está pasando, lo digo para ese aspecto positivo, ¿no? Han hablado también de la inteligencia artificial y preguntaban qué negocio, qué monetización tenía eso. Yo lo voy a hacer al revés. Lo que no tenga inteligencia artificial no va a existir. Elijan las empresas si quieren aplicar inteligencia artificial o no, y los que tengan posibilidad de invertir, inviertan en algo que va a estar en todos los sitios y que ya en parte lo tenemos en nuestra casa, aunque a veces no somos conscientes, ¿no? Entonces eso es muy importante. La colaboración público-privada también la pueden encontrar aquí, ¿dónde? Pues en la universidad, aquí hay un centro vinculado a la espalda, a fisioterapia, un centro muy potente que no existe en España, por ejemplo, y tienen gente en el ámbito de la informática también que puede aportar a esas empresas o esas ideas que ustedes tengan, ¿no? Y en defensa, no creo que encuentren muchos sitios en los que ustedes tengan un ámbito militar tan potente como en Ceuta y que les pueda ayudar o puedan interoperar en esa colaboración público-privada, ¿no? Han hablado de Israel, el ejemplo que eso significa, y ha hablado del Galeí Contratos. No olvidemos que existe una figura que se llama Asociación para la Innovación, que es un escenario abierto con mucha flexibilidad para poder hacer. Y luego, por último, y ya con esto finalizo, el dinero, como decía, ¿no? La pasta. El España tiene 160.000 millones de plan de recuperación, de los cuales 84.000 millones son préstamos o productos financieros, que hay para devolverlos hasta el año 2058, 35 años, que hay 10 años de carencia y que se puede invertir. Es verdad que ahora mismo no funciona, pero acuérdense que, como dice el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, llegará un momento que vendrá el ailolevas.com, y el ailolevas.com es que habrá que gastar el dinero, no habrá proyectos, y el que tenga algo preparado se lo va a llevar. Las comunidades autónomas y ciudades autónomas van a tener 20.000 millones de euros para invertir. Si somos capaces, a través de Ceuta, de articular oportunidades, habrá financiación público-privada. Y aquellos que defendemos la colaboración, no público-privada, sino privado-pública, porque creo que en un desierto no existe administración, con lo cual la administración existe porque hay sociedad, con lo cual lo primero no es lo público, lo primero es lo privado, pues algunos hemos defendido, que no lo hemos conseguido, el que existe la colaboración público-privada entre administraciones, pero ya existe una operación que ha hecho el CEDETI, el 51% son dos empresas privadas y el 49% corresponde al CEDETI, o sea, esa vía está abierta, se ha adjudicado, es una inversión de 220 millones de euros, con lo cual se puede hacer. Pero claro, la administración valemos o servimos para lo que podemos hacer, pero las capacidades de inventar qué va a pasar mañana, dónde va a estar, eso lo tienen ustedes, lo han demostrado los ponentes que estaban antes que nosotros. Aquí hay ejemplos claros, después vendrá otra persona que ha sido capaz de hacerlo y muchos más ejemplos. Necesitamos que ustedes nos lo cuenten para que desde Procesa, desde la Cámara, sean capaces de construir en torno a esa idea una posibilidad. Yo les cuento la última cosa que yo he visto más simple y que más me ha impresionado. Todos nosotros seguimos poniendo los triángulos cuando salimos del coche y hemos tenido avería, ¿verdad? Creo recordar que lleva unos 40 y tantos años, 50, poniendo triángulos, ¿vale? Y nadie se le había ocurrido. Pues bueno, en Telefónica están trabajando una historia que es una baliza de este tamaño que se ilumina. Entonces tú sales y ese problema que hay que atropellar a la gente ya no lo tienes porque ilumina, que además te geolocaliza para que avise a la Guardia Civil y la Guardia Civil pueda ordenar el tráfico y asistirte. Sencillo, ¿verdad? Pues no existe. ¿Saben cuántos millones de coches hay en España? 30 millones. Si todo el mundo va a tener que comprar eso, pongamos que lo vendan muy barato, a 10 euros, a 15, a 10 euros. Ahí hay 300 millones de negocio. Eso se puede hacer desde Ceuta. Pues bueno, necesitamos que ustedes, los locos que decían anteriormente, esos locos que solamente aquellos a los que los demás llamamos locos son capaces de cambiar el mundo, que lo hagan, que nos traigan esa oportunidad para que desde Ceuta seamos capaces de hacerlo. Porque aquí, como han dicho, talento van a encontrar, cariño
van a encontrar, generosidad van a encontrar, España van a encontrar, y sobre todo la única ciudad junto con Melilla europea que está en otro continente. Ustedes no pueden decir eso en cualquier otro sitio de España. Muchas gracias. Al hilo de esa información que nos ha trasladado Juan, de esa falta de aplicación de los fondos, hago extensiva la pregunta a todos los miembros del panel. ¿Creéis que todos estos mecanismos de colaboración público-privada que existen, como Juan ha anticipado, tanto en el ámbito de la formación, como en el ámbito de la financiación, como en el ámbito de la mentorización, llegan a toda la industria del emprendimiento? ¿Quién falla o qué falla en el mecanismo de difusión para que todos esos instrumentos que existen lleguen a la industria y permitan agotar la aplicación de los fondos? Bueno, buenos días. Primero, oye, estoy encantado de estar en Ceuta. Decía Unamuno que la esencia más pura de España estaba en ultramar. Y yo, tomando una copita anoche contigo, con Karim, pensé que estaba refiriéndose a Ceuta, ¿vale? Nosotros tenemos un fondo público-privado que se llama Cherry Ventures. Y para hablar de astronomía y no de astrología, que aquí se habla muchas veces de astrología, empezaré por el final. Es decir, nosotros hemos invertido aproximadamente 10-12 millones de euros, hemos hecho 20 operaciones en 2 años, que normalmente los fondos tienen 5 años, y devolvemos ya casi 1 millón de euros, que es bastante complicado y que es una novedad en este tipo de fondos en España. Es decir, esto funciona. ¿Por qué funciona? Y os cuento un poco Cherry Ventures rápidamente. Primero, porque nuestros socios, nuestros partícipes, aparte de la Junta de Andalucía, tenemos 20, son mucho mejores que nosotros. Segundo, porque estamos invirtiendo y estamos cambiando el paradigma. La administración sola no funciona. Hemos visto que muchas de las entidades que vemos se dedican a repartir premios. Entonces, una startup que se lleva 3 premios, quiebra. Una startup que se dedica a conseguir subvenciones, quiebra. Intentar ganar dinero consiguiendo subvenciones y enfocándose en las subvenciones y no en los clientes, es como meterte en un cubo e intentar levantarte tirando del asa. Es imposible, lo hemos visto un montón de veces. Estamos intentando cambiar ese paradigma. Entonces, la inversión pública funciona si está acompañada por la privada. Nosotros y mis socios somos todos industriales, no somos financieros. Pues somos los de Civitas, somos los de MEDAC, somos los del Cacharrito que tú has dicho, son mis socios. Son los viejos de Guadalajara. Son industriales que ponen su dinero. Yo tengo 4 hijos, yo tengo que ganar dinero con el fondo, con lo cual yo tengo mi dinero metido en el fondo. O sea que la energía que te da la parte privada es de la que se puede aprovechar la parte pública. Yo creo que ahí decías, ¿llega o no llega? Está empezando a llegar, se está empezando a creer, pero es necesario que rompamos muchas más barreras de separación de lo público y lo privado. Por el futuro, hacia dónde tenemos que ir. Y fijaros, él ha contado un ejemplo claro de la participación público-privada. Y digo, eso del fondo que ha hecho Cedeti existe también en Galicia, lo ha hecho el País Vasco, y yo también os digo una cosa, yo creo que en Ceuta también se puede hacer, es decir, la administración puede hacer una aportación de ese 49%, y aquí hay empresarios muy importantes que han sido capaces de reinventarse, porque la historia de Ceuta es muy especial, Puerto Franco, régimen transfronterizo, ahora con el juego online, ahora con las startups, es decir, aquí hay empresarios que han sabido hacer muchas cosas en muy poco tiempo. Si somos capaces de casar esa inversión privada, esa gente de Ceuta, la gente que quiera venir a aportar, con el ancla también que hace la administración pública, es importante. Y va a haber recursos. Y hay recursos del marco 21-27. Es verdad que hay que romper mentalmente, a los funcionarios nos tienen que romper para que veamos esto de otra manera y modernicemos nuestra aplicación. Pero yo creo que esa parte está llegando lentamente, pero tiene que llegar mucho más rápido. Y yo creo que el que se hayan roto ya algunos esquemas va a provocar que poco a poco la gente se vaya sumando, ¿no? ¿Suena esto? Este no. ¿Este sí? Sí. Oye, pues buenos días y muchas gracias, Karim, por la invitación. Banco Santander os quiere comentar un par de cosas, ¿vale? Llega, ¿no? Ahora sí. Vale.
El par de cosas es lo siguiente. En relación a la coordinación público-privada para que lleguen, por ejemplo, todos estos fondos que se anuncian, precisamente hoy en Madrid, en nuestra sede en Luca de Tena, hay una reunión en la que, conjuntamente con algunos miembros del gobierno, se está explicando, se está intentando convencer a la administración pública de que la mejor manera de canalizar los fondos es con los bancos. Cuando el 14 de marzo se declara el COVID de aquí, la pandemia, se lanzaron lo que se llaman los ICO-COVID. A los 30 días estábamos entregando recursos a las cuentas corrientes de nuestros clientes sin que hubiera nadie pasando por las oficinas. Y llevamos 2 años esperando los fondos Next Generation y como no se ha podido montar esa colaboración público-privada en la que la banca pone su capilaridad en favor de los clientes y de los demandantes, pues no está llegando el dinero al destino final. Eso por un lado, esa es la parte que tiene que hacer la administración. Pero es que el privado también tiene que hacer su parte. La primera es tener un modelo de negocio creíble y viable, independientemente de los tipos de interés e independientemente de los tipos fiscales e independientemente de las subvenciones. Los negocios tienen que ser viables por sí solos. ¿Qué ocurre cuando te llega una subvención a fondo perdido? Que tu TIR se dispara, pero el negocio tiene que ser viable en sí mismo. Y nosotros analizamos las cosas con la viabilidad del negocio, independientemente de que las tasas de interés estén en el 3, en el 8 o en lo que sea, o que los tipos de impositivos sean muy altos. Entonces, tiene que hacer la administración pública su parte y nosotros privadamente también. Ayer en Huelva, hablando en la Cámara de Comercio de Huelva, les decía a los empresarios que es muy difícil hoy en día, como está el regulador bancario y como está Europa, que accedamos a financiación o accedamos a subvención con información financiero-contable y de gestión mala. Hay que trabajar en Andalucía, en Ceuta también, en que la información financiera fiscal que tenemos sea adecuada para que los equipos de riesgo, para que el regulador, para que Europa entienda el negocio y sea dispuesta a liberar subvenciones. Gracias, Manuel. Mira, voy a aprovechar que la intervención de Antonio, porque para mí, dentro de nuestro despacho, asistimos muchas operaciones con fondos, muchas operaciones con startups y este mecanismo que incorporó la Junta de Andalucía y creo que también se ha desarrollado en Valencia y en el País Vasco, que es la atracción al ámbito de la colaboración público-privada del capital riesgo, creando fondos donde se incorpora el capital riesgo para la inversión y la coinversión en compañías startups y en el crecimiento de compañías startups. Preguntaros en este caso a Alberto y a Juan, que conocéis un poco más la idiosincrasia de Ceuta y de la administración en Ceuta, si creéis que esto tiene encaje y posteriormente, Manuel, cómo el sector financiero, las entidades bancarias podrían apoyar también este método de colaboración público-privada, incorporando a sus canales de ventas estos fondos que a su vez invierten con la financiación pública y la colaboración privada en el sector del emprendimiento. Bueno, pues muchas gracias por la participación en esta mesa y fundamentalmente a Karin por la invitación. Yo voy a ir un paso un poquito atrás. Iniciabas tus reflexiones refiriéndote a cómo se trasladó al derecho español la figura de la colaboración público-privada, figura que está insistiendo en la posibilidad de que desde el mundo privado planteemos nuevos proyectos a la administración y que eso nos permita tener 5 puntos más en cualquier licitación que salga como consecuencia de aquello. Pero la colaboración público-privada es mucho más. Es, por ejemplo, pensar en cómo compartir objetivos a través de fondos de capital riesgo cuando tienes legislación que te permite hacerlo, ¿no? Eso requiere una legislación estatal o autonómica que lo permita, ¿no? En ese contexto, el punto que añade Ceuta a toda esa realidad de cooperación público-privada es la generación de confianza en el inversor. Por mi pasado y por mi presente, al final he tenido históricamente mucha relación con las administraciones y creedme que administraciones como la Ceutí, con la proactividad con la que trabaja y las ganas de facilitar
la inversión en el territorio, participando, como decía antes Juan, de la propia formación. Oye, se financia, refinancia la formación para tener talento bien cualificado, con la búsqueda de localizaciones y, desde luego con el marco fiscal, en el que intento, o entiendo que entraremos más tarde, es siempre una seguridad. Como ciudad, sí, desde el siglo XV ya existe un régimen económico fiscal especial, pero tened en cuenta, y todos o la mayoría tenemos ya unos años, recordamos cómo Ceuta, como Melilla, era ciudad que por su localización geoestratégica ha vivido históricamente del comercio de bienes y siempre ha tenido una fiscalidad pensada para el comercio de bienes. Ceuta ha sabido girar y pensar que en un mundo global, en un mundo más tecnológico, el centro de la actividad económica, las mayores 5 empresas a nivel mundial en capitalización bursátil son empresas tecnológicas, ha sabido girar su concepto de negocio para buscar también la mejora de la fiscalidad en ese asunto y localizar, como ya sabéis, la capital del juego online ahora mismo está aquí, y la búsqueda de empresas tecnológicas de todo tipo de naturaleza ya están aquí. Y esto, creedme, que no habría sido posible, o no es casualidad, sin un gobierno proactivo que ayude a buscar ese principio de colaboración público-privada, que es mucho más que la colaboración que se trasladó al dogma de la ley de contratos de sector público, ¿no? Aquí hay una administración absolutamente business friendly, y desde que llegas, empezando por el presidente y siguiendo por todo el equipo de dirección, pero hasta el último empleado público, Confederación de Empresarios, Cámara de Comercio, tienes una ayuda absoluta, y yo, cuando he tenido la oportunidad de venir con inversores, así lo han sentido los inversores, para desarrollar cualquier negocio, que además tiene el plus de rentabilidad, en el que luego entraremos, de las mejoras fiscales, que evidentemente lleva a que sea la mejor fiscalidad de Europa en el norte de África. Bueno, yo lo he explicado perfectamente, Alberto. La importancia es que los que están al frente lo quieran hacer. Y aquí se quiere hacer. Y se ha hecho a lo largo de la historia. Se ha sido capaz de adaptar a los cambios. Y ahora es un cambio y una oportunidad única. Entonces, desde aquí, si alguien pregunta a cualquiera que haya venido a Ceuta a hacer algo, nadie le va a decir que no le han abierto las puertas, que no han hecho todo lo posible, que no le han dicho que no, si era que no, para no hacerle perder el tiempo. Y yo creo que eso es fundamental en esa parte de colaboración. Y vuelvo a insistir en la gente que hay en Ceuta, o la gente que puede venir, que tiene capacidad y potencial para esa colaboración público-privada, para ese empuje, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy importante. Y hemos hablado de colaboración público-privada, como dice Alberto, las hablado de fiscalidad, pero también hay que contar a la gente muchas más cosas que hay. Por ejemplo, Málaga, Paco de la Torre nos decía siempre que él estaba conectado con 140 destinos. Y todos los que vivimos en Ceuta, hemos vivido en Ceuta, estábamos a 25 minutos, en lo que tarda el helicóptero, de 140 destinos. Esa es la distancia que tienen ustedes con la diferencia con Málaga. Cuéntame, Manuel, si las entidades bancarias se van a poder lanzar en este marco de la colaboración público-privada y de la entrada del capital riesgo. Venga, pues, yo quería compartir algunas reflexiones. La primera, Banco Santander tiene 167 años. 167 años humildemente reconociendo que teníamos que innovar. Hace 33 empecé yo en el banco, vengo con mi corbata, para decir que la corbata me está de moda, no pasa nada, ¿eh? Y hace 33 años que yo empecé en el banco, recuerdo que me metía en la oficina y arrancaba mi ordenador con un floppy disk 5 1/4, con una máquina que solamente entendía números, de forma que sacar dinero era la 1604 y ver un saldo era la 1612, no se me olvidará jamás. Hoy en día nuestros clientes no tienen que venir a ningún sitio para pedir su saldo, ni para contratar un fondo de inversión, ni siquiera para mandar dinero entre una cuenta en UK hacia España, porque adquirimos hace tiempo una compañía que con blockchain utilizaba movimiento de recursos, que realmente no es movimiento, algún día os contaré el secreto, pero lo adquirimos para dar facilidad al servicio a nuestros clientes. Sí, lo que estáis viendo, Banco Santander sigue teniendo espíritu de startup, con corbata y sin corbata. Y con toda la humildad estamos intentando aprender de todos vosotros de cuáles son las claves de
este mundo, un mundo tremendamente transversal. Cuando yo escucho, me encuentro desde salud hasta en Linares, me encuentro aplicaciones industriales, en Huelva me encuentro también aplicaciones en el mundo de la irrigación. Nos encontramos muchas, no solamente temas de servicios, de todos, ¿no? Y por eso decidimos montar un fondo que se llama Trainera, con 100 millones de euros, que es capaz de acompañar en diferentes estatus o momentos del desarrollo, pre-seed, seed, early stage o las scale-up. Podemos acompañar a esas inversiones desde 500.000 hasta 5 millones de euros, y si se necesita más, pues hay otro tipo de fondos que están listos para acompañar. ¿Por qué hemos tenido que hacer eso? Hemos tenido que hacer eso porque al final muchas de estas compañías pues pueden tener un business plan, pueden tener una buena idea, pero detrás no hay nada de lo que requiere el regulador y de lo que requiere nuestro apetito de riesgo, nada. Por lo tanto, todo este ecosistema o todo este grupo de empresarios tienen que entender que nosotros nos debemos a los depositantes y al regulador. Y por lo tanto, lo que hemos hecho, viendo que no podíamos acompañaros con lo que eran las fórmulas tradicionales, hemos buscado soluciones complementarias. Trainera es un ejemplo. Compañías más desarrolladas, que estaban en procesos más desarrollados, tienen y han tenido el acompañamiento del Fondo Smart, tanto el Fondo Smart Industrial como el Agro. Y son fondos que están pensados para pegarle un empujón al crecimiento de las compañías. En definitiva, con toda la humildad de que estamos aprendiendo con vosotros, también he pensado que necesitamos especialistas. Aquí está conmigo nuestro amigo Roberto Fernández Serón, que es la persona que en Andalucía, coordinado con un equipo en Madrid, está intentando conocer las claves de estos negocios para poder apoyaros cada día. Y como sabéis, tenemos unas oficinas que se llaman World Café, que parece, bueno, que no parece una oficina, parece otra cosa, pero es un entorno muy chulo de trabajo y de cruzar ideas, que os invito a todos que paséis por ellas. En Málaga tenemos una en la calle Larios preciosa, vamos a abrir en Granada, ¿cómo se llama? Es que no me acuerdo ahora, pero es una zona muy céntrica, ahí en la acera del Casino. Vamos a abrir en Sevilla también, en Ramadilla, ¿vale? Pues esas oficinas, así como nuestras oficinas de empresas, se coordinan todas para seguir aprendiendo de vosotros, porque sabemos que aquí están pasando cosas interesantes para la sociedad y también para el negocio del banco. Así que en ese sentido, pues tenéis en Santander a alguien con ganas. Os he dicho, animaros, porque independientemente que las tasas vayan a subir, vayan a bajar, los tipos de interés van a bajar seguramente. Ya ayer parece que Europa mostró unos ya síntomas claros de una relajación de la inflación y eso determinará bajada de tipos, pero es que la clave de la inversión no está en los tipos, está en que el negocio sea interesante. Y yo animo a que Andalucía y Ceuta, en este caso, pues que tienen un momento dulce, con el impulso de los Next Generation, no podemos perder esa carrera. Si conseguimos que se canalicen vía ICO, bancos, eso va a funcionar y el dinero va a llegar, ¿no? Y aquí estaremos para ayudar. Otra cosa que quería comentaros. Normalmente, las subvenciones que llegan a proyectos cerrados. Eso significa que durante la construcción del proyecto tú tienes que financiarte. El adelanto de subvenciones también lo tenemos diseñado, ¿vale? Pequeñas líneas de circulante, etcétera. Bueno, pues eso es lo que quería comentaros. Gracias, Manuel. Aprovechando la información que nos da Manuel de que el Banco Santander ha creado un fondo como instrumento para sortear la función del regulador, y pensando que puede haber la sala de inversores que en este momento consideren constituir un fondo para invertir en compañías startup. Y tenemos a Antonio aquí, que ya pues ha sufrido esa circunstancia y que nos puede comentar. La primera reacción que puede tener cualquier inversor, que como os he dicho, que quiera crear un fondo, es: oye, ¿qué me voy a encontrar en la administración? ¿Va a haber agilidad en la administración? ¿Va a haber burocracia que va a suponer un stopper en el desarrollo de mi negocio y en que el fondo pueda realmente aplicar dentro del periodo de aplicación que tiene el fondo y no me vaya a penalizar y al final me perjudique el crear esta figura? Entonces, Antonio tiene el fondo Sherry Venture, que está en un mecanismo de colaboración público-privada, y me gustaría que les expusieras a todo aquel que está interesado en operar así, si efectivamente hay agilidad, no hay agilidad, hay dinamismo, la administración te facilita
la aplicación de esos fondos y finalmente el poder alcanzar un supuesto exitoso, que es lo que se persigue. Vale, lo primero es, para los que no me conocéis, que sois un tercio de la sala, porque a los otros los estoy viendo en todos los sitios, que sepáis que nosotros desde Cherry Ventures, organizamos Alhambra Ventures, que traemos a 300 startups y 300 inversores, llevamos organizándolo con Vocento varios años, ahora en junio nos llevamos 20 personas a Silicon Valley para, digamos, entre comillas, hacer tribu, como decimos nosotros. Estamos en el IES, montamos el Business Angel de Harvard, hemos estado por todos sitios, hemos visto 2.200 empresas. Mis socios son los de las bombillas. No sé si habéis visto estos fines de semana la cola de los Teslas esperando a cargar. Nosotros, Nacho está por ahí, estamos con Nacho, una empresa que instala los cargadores eléctricos. No sé si habéis visto que ha bajado el precio de la luz. Estamos también casualmente con Nacho en una empresa de baterías que va a poder, vender la energía por la noche y no por la mañana. Es decir, estamos ahora mismo en el meollo, ¿vale? La verdad es que la Junta de Andalucía, yo a la Administración le pido solamente una cosa, que es el artículo 1 del Código Hipocrático, que es no hacer daño, ¿sabes? Y en este caso nos están dejando trabajar fantásticamente. Es decir, la Administración solamente se mete si una inversión es elegible o no elegible, es decir, si está en Andalucía o no está en Andalucía. Nosotros hemos hablado con 6 o 7 empresas, les hemos dicho, si queréis que os invertamos, os tenéis que poner en Andalucía. Estamos hablando de una empresa de drones, se pone en Andalucía. Estamos hablando de una empresa de farolas fotovoltaicas, se pone en Andalucía. Y estamos hablando de otras muchas empresas. O sea, ese cambio que ha habido de que la Administración no se meta en dónde invertimos, sino simplemente si las operaciones son elegibles o no elegibles, hace que la parte privada pueda hacer su trabajo sin problemas. El único tema que veo yo en cuanto a gestión de fondos es la lentitud que tiene siempre la Administración. O sea, ya sabemos que si nos dicen en enero va a ser en junio y si nos dicen en junio va a ser en diciembre. O sea, desgraciadamente la Administración en España es un mal endémico, tarda muchísimo. Y para el tema de las subvenciones, nosotros no queremos empresas con subvenciones, pero sí las pedimos todas, ¿eh? Pero como si el que pide el abonoloto. Sí, pero si alguien quisiese vivir de las subvenciones no podría, porque el dinero le llegará dentro de un año, de 2 o de 3, ¿vale? Yo creo que las subvenciones son necesarias, porque la disrupción, no la interrupción, sino la disrupción. La disrupción hay que financiarla y si no hay balance no se puede financiar por los bancos, la financian los fondos de inversión. Y luego quería comentar algo que luego quizá lo extendamos, es que la Administración se fija mucho en empezar los negocios y en crear valor, pero no que el valor se quede en España, en Andalucía o en Ceuta. Por eso, una de las cosas que le hemos propuesto a la Junta de Andalucía, y yo fui presidente de la patronal del mercado alternativo bursátil, es las mismas ayudas que tenía Galicia, para que la forma de que el dinero se quede entre todos nosotros es sacarla a cotizar y sigue siendo dueño de la empresa. Si no, puede pasar como la General Motors, que oye que era un porcentaje muy importante del PIB de Aragón, pero que el dinero se iba fuera. O como Airbus, que lo cuenta todo el mundo como si fuesen, digamos, exportaciones andaluzas, pero la realidad es que el valor se lo llevan a otro sitio. Queremos que el dinero se cree aquí y no tengamos que venderlo a otros fondos extranjeros que lo que hacen es elegir las cerezas dentro de 5 años, sino que el valor se cree en Andalucía y esté aquí. O sea, yo creo que los países compiten, la competitividad de hoy es el PIB de mañana y la disrupción es lo que de verdad hace que la competitividad crezca y el PIB después. Bueno, hemos escuchado todas las bondades de los instrumentos de colaboración público-privada. A lo largo de la mañana también se ha mencionado por muchos de los ponentes ese valor añadido que tiene la ciudad de Ceuta en cuanto a su régimen fiscal más favorable, su régimen de seguridad social. Yo no puedo dejar pasar la oportunidad, teniendo a Alberto aquí con nosotros hoy, a que él nos dé esos detalles de esos beneficios de Ceuta, que para mí es el primer instrumento
como mecanismo de colaboración público-privada, aunque esté fuera de la ley de contrato del sector público, porque es una forma de promover y financiar a esas compañías que vienen a estos territorios. Muchas gracias. Pues sí, es un régimen, como antes anticipaba, el mejor régimen fiscal de Europa, en el norte de África. No hay régimen igual en todo el continente europeo. Eso, como fiscalistas, tanto Juan como yo lo podemos confirmar. Y además tiene un elemento muy importante, que es el inconformismo. Esta ciudad quiere más, quiere adaptarse a la realidad, y como decía antes, si durante un tiempo estuvo acostumbrada y cómodamente en su situación geoestratégica viviendo del movimiento de bienes, hoy sabe que el centro del negocio está en el mundo tecnológico y quiere mejorar su fiscalidad tecnológica. El mejor régimen fiscal, hablamos por ejemplo de entidades financieras, pues el IVA o determinados servicios que aquí se reciben no con IVA sino con IPSI, en lugar de al 21 es al 0,5. Cuando el IVA que tú soportas es un coste para ti porque no lo puedes repercutir, estás mejorando 20,5 puntos tu actividad. Y eso pasa en muchísimos sectores, entre ellos, por ejemplo, el del juego. Si tienes una fiscalidad en sociedades del 25, aquí la tienes del 12,5. Es más, la fiscalidad que aquí tienes es compatible con las ventajas, que son muchas, que trajo la Ley de Empresas Emergentes. La Ley de Startups, como sabéis, pues trajo un 15% para las empresas emergentes durante una serie de años. Esa fiscalidad, que es del 15, aquí es del 7,5. Es decir, es acumulativa a la anterior. Y como eso lo vamos a ver en absolutamente todos los campos, en las cotizaciones a la seguridad social, en los profesionales que trabajen para esas startups. Es decir, vamos a ver una compatibilidad absoluta de otras ventajas que pueden existir con las ventajas que pueden existir aquí. Y con ese elemento importante y positivo, que vamos a encontrar una ciudad que tiene competencias normativas para reducir determinados tipos y que lo va a hacer para ayudar a que la empresa en cuestión pueda venirse para acá, porque tiene la legitimidad y la intención de ayudar a bajar los tipos cuando haya que bajarlos, ¿no? Entonces aquí se combinan dos elementos potentísimos. Uno, la suerte, por su situación geoestratégica y su historia, de tener un régimen absolutamente consolidado sin que nadie dude que esto es un paraíso fiscal. No lo es, ni queremos que lo sea. Y dos, la proactividad de empresa y de administración, y esto sí es un verdadero ejemplo de colaboración público-privada, de ir en la dirección de reducir impuestos, porque sabemos que eso atrae actividad económica, atrae inversión y, por supuesto, atrae empleo, que es lo que al final siempre quiere una ciudad para sus ciudadanos. Gracias, Alberto. Ya, desgraciadamente ya me están llamando la atención de que ya no podemos, estaríamos toda la mañana, pero no podemos extenderla más. Entonces, como modo de resumen, yo creo que hemos querido exponer la realidad de una serie de instrumentos y mecanismos que existen hoy en día, que desgraciadamente no todo el mundo conoce la existencia de estas herramientas, pero esperemos que después del día de hoy pues haya esto hecho extensivo, haya una mayor difusión y aprovechar la oportunidad que brinda la ciudad de Ceuta con todos estos mecanismos y la agilidad de que nos han hecho partícipes tanto Juan como Alberto de la administración pública, pues que sepamos conjugar ese dinamismo con la eficiencia del sector privado que está realmente aportando por el sector del emprendimiento y podamos realmente hacer de Ceuta un referente en esa industria. No sé si tenemos tiempo para alguna pregunta del público. Pues. Muchas gracias. Bueno, la pregunta es para Manuel, el nombre de la persona que habló en nombre del Santander, ¿no? Y explicó el fondo. He visto rápidamente en Google buscando la referencia del fondo y nosotros ya estamos en contacto con vosotros, pero lo que no tenía muy claro es que teníais dos instrumentos, ¿no? El Venture Debt y también un fondo al uso, ¿no? Pues ya entrando mucho más en equity, pero no lo tengo claro. La verdad es que aunque lo he leído un poco por encima, sigo teniendo esta duda, por lo cual agradecería mucho que nos lo aclares. Hay
hay como 4 vehículos. El trainera, que es con Inver Ready, que son los que saben, por eso nos hemos juntado con los que saben en la parte que no sabemos, y ese es de deuda. Después el fondo Smart, diríamos industrial general, es de deuda. Y hay un fondo Smart Agro que tiene una componente de equity y de deuda, 100 millones para equity y 400 millones para deuda, especializado en agroindustrial, lo cual quiere decir también mucha innovación. Pero hay un salto más, que es un fondo de DSG, está pensado ya para cuando el cliente va a pegar el salto a las grandes ligas, ¿no? Cuando ya necesita nuestro asesoramiento en CIB, en M&A, en IPOs. Ese punto es ya cuando el tamaño se acerca, no sé si a unicornio, pero empieza a rozar eso, ¿no? Que además en Santander, Andalucía, estamos especialmente deseando que algunos de los startups que hoy en día algunas ya son scale-up, den el salto, ¿no? Estamos deseando poder haber acompañado a algunas de esas compañías que lleguen a valer 1 billion, ¿no? Estamos deseando, ¿eh? Vemos algunas, pero todavía no lo tenemos claro, ¿no? Algunas estamos viendo ya, ¿eh? De hecho, en los premios PYME, hace 2 años, el premio PYME nacional de las cámaras de comercio fue una compañía andaluza que se llama Seaberry, que estos tipos lo que hacen es un simulador de soldadores, que es alucinante, que ya se vende en 30 países. Claro, tú dices, Seaberry, el amigo, ¿cómo se llama este? Que no me acuerdo ahora. Basilio. Estuve con él ayer. Claro, Basilio, si lo piensas bien, no tiene escala. El negocio ese no tiene escala para dar 1 billion. No lo tiene. Puede conseguirlo, pero no lo tiene, ¿no? Pero es alucinante. Este año presentamos como finalista a una compañía que lo que ha diseñado es una impresora láser, pero utilizando acero inoxidable para piezas industriales. Alucinante. Que está en Linares y que ves a la máquina trabajando y pensarlo bien. Suponte que estás con, no sé, trabajando en una mina lejos y se te rompe una pieza. ¿Tienes que llamar a Alemania? No. Tienes tu maquinita allí que te pone la pieza nueva durante la noche mientras está la gente descansando. Alucinante. Espero que gane en el premio PYME Nacional. Y voy a decir una cosa más. El Digital Enterprise Show de Málaga, el Santander va a estar apoyándolo. Lo digo porque me gustaría que CETEC, que esta iniciativa, se viniera con nosotros al stand y que uniéramos. Lo que hacemos en Santander es unir inversores con gente con ideas. Y durante 3 días hay gente joven y gente no tan joven que está presentando sus ideas y hay gente con pasta escuchándoles. Así que ya desde aquí tengas mi invitación, ¿vale? Yo, Ramón, si me permites, una cosa solo. Como yo me caracterizo porque digo cosas que luego algunas son locura y otras salen, yo simplemente, retraso administrativo, habéis dicho, es verdad, pero creo que cuando se articule va a ir todo mucho más rápido. Si José Ramón, cuando hace 7 años hablábamos de la frontera, nos hubieran dicho que hoy íbamos a estar hablando de esto, no nos lo creeríamos, ¿no? Pero sobre todo, ahora van a escuchar ustedes una persona, y esto ya es una cosa mía, me va a matar por lo que voy a decir, pero van a escuchar una persona que yo estoy convencido que va a ser un unicornio en Andalucía, ¿vale? Estoy convencidísimo. Hablando con él media hora, ustedes también se van a dar convencidos. Y eso ha pasado desde una persona con esfuerzo, con trabajo, desde Sevilla, sin necesidad de salirse fuera, simplemente con una gran idea, ¿no? Y yo le quiero agradecer además que haya hecho el esfuerzo de venir porque le hemos metido en un fregado ahí de prisa y corriendo. Pero estoy seguro que va a ser una empresa, y supongo que Manolo se ríe porque creo que comparte conmigo, que va a ser un ejemplo de unicornio que vamos a tener, y ustedes van a poder haber estado escuchando a la persona que lo va a hacer. Muchas gracias.